solución de desigualdades con valor absoluto. En ese esquema, pues vamos a tomar el hecho de que al igual que cuando estábamos trabajando ecuaciones, no podemos resolver directamente desigualdades tampoco que contienen valor absoluto, sino que vamos a cambiar ese espacio de la desigualdad que contiene el valor absoluto por una forma equivalente que nos sea más fácil de visualizar y que nos sea más sencillo para resolver. ¿Qué es eso que estamos indicando? Veamos, por ejemplo, el numeral 1 que nos aparece acá, en donde tenemos el valor de x dentro de las barras de valor absoluto. Y esto es menor a algo que está fuera de las barras de valor absoluto. Sabemos ya que C puede significar cualquier expresión algebraica, al igual que en este caso la variable x. Y vamos a decir que una forma equivalente para quitar las barras de valor absoluto de esta expresión es escribirlo como menos c menor que x menor que c. Es decir, lo que está fuera de las barras de valor absoluto menor que lo que está dentro de las barras de valor absoluto menor que lo que está fuera de las barras de valor absoluto. Ojo con ese detalle para que podamos establecer correctamente cómo quitar las barras de valor absoluto y escribirlo de una manera equivalente, de una forma apropiada, para que el resultado sea el mismo. Por supuesto, esto se basa también en lo que vimos cuando estábamos hablando de ecuaciones, que teníamos dos posibilidades. Una, que el resultado de lo que salía de las barras de valor absoluta, pues que lo que estaba dentro de las barras de valor absoluto, fuera positivo o fuera negativo. Como vemos, seguimos viendo ese espacio en donde nos siguen dando valores positivos o negativos, solo que estamos escribiéndolo de una forma alternativa, de una forma equivalente, para poder hacer que signifique lo mismo. En el numeral 2, pues vemos que aparece también x dentro de barras de valor absoluto, con la diferencia de que ahora es menor o igual que c. En ese espacio, pues vemos que lo que cambia nada más son los símbolos, en donde en lugar de menor que, pues nos aparece menor o igual que. Ojo entonces que cuando tengo menor que o menor o igual que, la forma equivalente es la misma. Solo tengo que recordarme que los símbolos también me los llevo para situarlos en esa forma equivalente, donde vamos a tener que menos c es menor o igual que x, menor o igual que c. Los casos 3 y 4, pues al igual que los casos 1 y 2, pues son muy similares, ¿no? Muy parecidos, porque ahora en lugar de tener la expresión menor que, pues tenemos la expresión mayor que o mayor o igual que. Observemos que en este caso, pues nos quedan separadas las posibilidades de tener valores negativos o positivos como formas equivalentes de mi desigualdad, que contiene el signo mayor que o mayor o igual que, donde x es menor que menos c o c es menor que x. Al igual que cuando tenemos el espacio de la desigualdad de mayor o igual que, pues vamos a escribirlo como x es menor o igual que menos c, o c es menor o igual que x. Bueno, tratar de visualizar esto desde este punto de vista y con este esquema gráfico, pues a veces se vuelve un poquito difícil si no lo ejemplificamos. Vamos a ejemplificar qué significa estas desigualdades, cómo resolver desigualdades con valores absolutos y cómo vamos a utilizar estas formas equivalentes y por qué estamos indicando de que estos gráficos que están acá pues son las respuestas a estos elementos que estamos estableciendo de este lado. ¿Qué pasa en ese sentido? Pues empecemos con algún ejemplo. No puedo decir ejemplos sencillos porque realmente en esta parte todos los ejemplos son sumamente sencillos, todos los problemas que nos presentan son sumamente sencillos. Es un espacio más de definir o de conceptualizar más que la dificultad del ejemplo. Tenemos entonces el valor de 5x menos 2 dentro de barras de valor absoluto y esto es menor que 8. Como vemos en este espacio, pues esto que está puesto acá es un esquema bastante similar
al de nuestra desigualdad número 1, de la forma equivalente de la desigualdad número 1 que tenemos en este espacio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer bajo ese esquema? Pues solo hacer lo que nos están indicando acá. Lo que está fuera de la desigualdad, ponerlo positivo y negativo, y lo que está dentro de la desigualdad, pues ponerlo en estas desigualdades simultáneas, de la forma en que nos lo están indicando, diciendo por supuesto que menos 8 es menor que 5x menos 2 menor que 8. ¿Qué acabamos de hacer? Pues solo escribir pues, nuestra desigualdad en la forma equivalente. ¿Qué pasa al trabajar esa forma equivalente? Pues aquí nos queda pues, una desigualdad simultánea que tenemos que resolver los tres lados a la vez, ¿no? Si le sumamos 2 a los tres lados, pues vamos a tener que menos 6 es menor que 5x menor que 10, ya que menos 8 más 2 pues sería menos 6, menos 2 más 2 es 0, y 8 más 2 pues nos va a dar 10 en este caso particularmente. Si multiplicamos los tres lados de la desigualdad por un quinto, pues vamos a tener como resultado que menos 6 quintos va a ser menor que x menor que 2. Como observamos acá, pues entonces ya nuestra desigualdad llegó a un punto en donde no puedo continuar porque ya estoy haciéndolo más simple, porque no se puede hacer más simple. En este espacio particular, pues entonces tengo el valor de x que va a ser mayor que menos 6 quintos, pero también va a ser menor que 2. ¿Qué significa eso? Veamos el espacio de la gráfica que nos están mostrando del resultado de esa desigualdad y su forma equivalente. Y construyamos nuestra propia gráfica para entenderlo mejor. Vamos a construir acá una recta que para nosotros pues no es otra cosa más que nuestra recta de los reales, en donde vamos hacia un lado hacia el infinito negativo y hacia el otro lado al infinito positivo. Y vamos a marcar, por supuesto, el punto donde está menos 6 quintos, que es poco más de menos 1, para poner el valor de 0, e indiquemos dónde está el valor de 2 dentro de nuestra recta. Observemos que lo que nos está diciendo es que menos 6 quintos es menor que x. Es decir, voy a tomar desde menos 6 quintos, pero sin incluir a menos 6 quintos. Y me están diciendo también que x es menor que 2. Para decir que vamos a tomar el valor hasta 2, pero sin incluir el 2. En ese espacio, pues todos los valores que están intermedios, desde menos 6 quintos hasta 2, deberían de ser mi intervalo de solución para mi desigualdad. Si lo escribimos como un intervalo, pues entonces deberíamos decir que vamos desde menos 6 quintos hasta 2 sin incluir menos 6 quintos y sin incluir 2. Ahora, por supuesto, como de costumbre, tenemos que comprobar de que estos valores efectivamente resuelvan mi desigualdad. Si vemos en uno de los valores más obvios para ver si resuelve la desigualdad dentro de este intervalo es el 0. ¿Por qué? Porque puedo tener que 0 por 5 es 0, menos 2, pues aplico las barras de valor absoluto y eso hace que sea 2. ¿2 es menor que 8? Por supuesto que sí. Entonces, el valor de 0 que está acá dentro de mi intervalo solución efectivamente resuelve mi desigualdad. ¿Qué más valores? Recuerden que nos están diciendo, mire, no podemos tomar los valores de frontera, pero probemos, por ejemplo, con uno que está inmerso dentro de este espacio y podemos decir que 5 por 1 son 5, menos 2 nos va a dar 3, barras de valor absoluto nos queda 3, 3 es menor que 8, sí es menor que 8, entonces resuelve la desigualdad. Podríamos irnos por cerca del otro extremo, donde estamos en menos 1, por ejemplo. Menos 1 por 5 nos daría menos 5, menos 5 más menos 2 quedaría como menos 7,
pero como tenemos que aplicar las barras de valor absoluto, entonces se vuelve positivo el valor de 7, ya que recordemos que estas barras de valor absoluto siempre nos van a devolver el simétrico aditivo de lo que esté dentro de ellas. Con eso entonces tenemos que 7 es menor que 8. Por supuesto que sí, 7 es menor que 8 porque está dentro del intervalo solución. Bueno, veamos por qué no podemos tomar los valores que están en los extremos. Por ejemplo, tomemos el valor de 2. 2 por 5 serían 10. 10 menos 2 serían 8. Aplicamos barras de valor absoluto y nos queda 8. ¿8 es menor que 8? No. 8 es igual a 8, pero no es menor que 8. Por ende, el valor de 2 pues no resuelve mi desigualdad, y como no resuelve mi desigualdad, por eso estamos diciendo que llega hasta 2, pero sin tomarlo en cuenta. Si probamos con cualquier valor que está fuera de nuestro intervalo de solución, pues vamos a ver que tampoco resuelve nuestra desigualdad. ¿Qué estamos haciendo entonces? Tan solo estamos diciendo, mire, tome en cuenta estas cuatro propiedades y aplíquelas dependiendo de lo que le queda para resolver. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no fuera menor que el valor que tenemos ahí, sino que tuviéramos un valor mayor que? Escribamos, por ejemplo, pues tenemos la desigualdad 8x más 3 más 3, a la cual aplicamos valor absoluto, y esto en este caso es mayor que 12. ¿Qué sucede con esta desigualdad? Mire, ahora ya no podemos aplicar el esquema de 1, sino que tenemos que aplicar el esquema de 3. Cuando aplicamos el esquema de 3, pues deberíamos de tener que, a la hora de quitar las barras de valor absoluto, 8x más 3, pues debería de ser, en este caso, menor que 12 o 12 menor que 8x más 3. Si vemos este espacio, perdón, estoy comiendo en un valor porque si estoy diciendo que tengo que sustituir los valores de las barras de valor absoluto por un valor positivo y un valor negativo, pues me estoy comiendo el valor negativo en este caso, ya que los dos los estoy poniendo positivos. Al sustituir estas barras de valor absoluto, pues entonces me quedaría lo que está dentro de las barras de valor absoluto menor que lo que está afuera con el signo negativo, o lo que está afuera con el signo positivo menor que lo que está dentro de las barras de valor absoluto, para que podamos entonces tener ese elemento de sustituir lo que está expresado acá bajo la propiedad número 3 y cambiar a la forma equivalente que nos están recomendando. Mire, pero ahora nos quedan dos ecuaciones, pues, o dos desigualdades. Pues sí, no hay ningún problema con que nos queden dos inecuaciones o dos desigualdades. Resolvemos las dos por separado y después unimos los resultados. Si le restamos 3 a ambos lados de la desigualdad, pues vamos a tener que 8x va a ser menor que menos 15. Por supuesto, de este lado también podemos restarle 3 a ambos lados de la desigualdad y nos va a quedar que 9 es menor que 8x. Si acá multiplicamos por un octavo ambos lados de la desigualdad, ojo que lo estoy multiplicando por un valor mayor que 0, pues entonces vamos a tener que un octavo por 8, pues nos va a quedar x nada más, y esto es menor a menos 15 octavos. Pero por el otro lado también multiplico por un octavo ambos lados de la desigualdad para que me quede que 9 octavos pues es menor que x en este caso particular. Observemos que tenemos ahora dos desigualdades separadas que vamos a unificar dentro de nuestra respuesta.
como dos desigualdades separadas que vamos a unificar dentro de nuestra respuesta. Vamos a tomar en cuenta, en todo caso, nuestra gráfica, que podemos establecerla como una recta, para que no salga tan torcida como cuando la hago a mano, en donde vamos a fijar los valores que acabamos de encontrar, en donde en esa recta pues vamos a ir de menos infinito hacia el infinito positivo. Recuerden que estas puntas de flecha lo único que indican es que la recta se alarga indefinidamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Y vamos a establecer el valor de donde podría estar ubicado menos 15 octavos, que es casi menos 2. Vamos al punto donde está 0. Y vamos al espacio de decir, mire, por acá debería estar 9 octavos, que es un poco más de 1. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Cómo puedo expresar mi gráfica? ¿Qué es lo que me está diciendo la información que me están trasladando estas desigualdades? Observemos que en el primero de los casos, el que está a la izquierda, nos está diciendo que x es menor que menos 15 octavos. Entonces va a estar dado por todos aquellos valores menores a menos 15 octavos, sin incluir 15 octavos negativo. Eso implica que vamos a tomar en cuenta pues desde menos 15 octavos sin incluirlo, y tomamos todos los valores que son menores a menos 15 octavos. Por el otro lado nos está diciendo que x es mayor a 9 octavos. Vamos entonces al espacio donde están los 9 octavos sin incluirlo, y vamos a tomar todos aquellos valores que son mayores a 9 octavos sin incluir 9 octavos. ¿Qué pasa con este espacio particular? Como vemos, nuestra gráfica pues nos marca dos áreas específicas de mi recta de los reales, que son solución de mi desigualdad. Entonces tengo que tomar los valores que van desde menos infinito hasta llegar a menos 15 octavos sin incluir menos 15 octavos, unión desde 9 octavos hacia el infinito positivo sin tocar o sin tomar en cuenta 9 octavos. ¿Qué está pasando acá? Pues solo estamos uniendo las respuestas de los dos desigualdades que salen de la forma equivalente de la desigualdad que contiene barras de valor absoluto, en donde tengo el signo mayor que. Por supuesto, tenemos que comprobar si esto es cierto. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, acá el valor de menos 2 está dentro de este intervalo. Menos 2 por 8 sería menos 16. Menos 16 más 3 me da menos 13. Barras de valor absoluto de menos 13, nos queda 13. 13 es mayor que 12. Por supuesto que sí. Entonces, el valor de menos 2 es parte de mi intervalo de solución. Si probamos con un valor que esté más a la derecha, por ejemplo, menos 5. Menos 5 por 8 son menos 40. Más 3 nos va a quedar como menos 37. Pero como aplicamos barras de valor absoluto, vamos a tener que 37 es mayor que 12, cosa que también es correcto. Si probamos con algunos valores del otro lado, pues vamos a tener que, por ejemplo, 2 es parte de mi intervalo de solución. 2 por 8 son 16, 16 más 3 son 19, barras de valor absoluto, pues sigue siendo 19 mayor que 12, por supuesto que sí. Si nos vamos más a la derecha, por ejemplo, con 10, pues podríamos tener que 10 por 8 son 80, más 3 son 83, las barras de valor absoluto, 83 es mayor que 12, pues sí, entonces todos los valores que están dentro de este intervalo de solución de 9 octavos hacia el infinito y todos los que están desde menos infinito hasta menos 15 octavos, pues son solución de mi desigualdad. Como vemos entonces en este espacio, pues tenemos que acordarnos únicamente de esos elementos en donde voy a buscar o a utilizar la forma equivalente a la desigualdad que me están planteando para poderle dar una solución. Ojo entonces con lo que estamos poniendo.
Sigue siendo un poquitín de álgebra, pero mucho que ver en función y de conceptos o definiciones. Veamos si se entendió lo que estamos poniendo acá. Vamos a escribir una desigualdad y tratemos de darle una solución respecto de lo que hemos puesto hasta el momento. Por ejemplo, entonces, pongamos la desigualdad 3 menos valor absoluto de 2x más 4 valor absoluto menor o igual a 1. Por favor, entonces, tratemos de resolver esta desigualdad con lo que hemos visto. Les dejo en pantallas de todos modos la propiedad para que la puedan visualizar. Y por eso hice esta desigualdad acá un poquito apretada, pero para que pudiéramos poder verificar qué es lo que estamos trabajando o qué parte de las propiedades vamos a utilizar para resolver esa desigualdad. Tómense un minutito por ahí para pensarlo y ahorita lo vamos a resolver de todos modos. Voy a copiar esta misma desigualdad un poquito más para la derecha para que la pueda trabajar con más comodidad sin encimar sobre lo que tenemos abajo. Bueno, aquí ya tuvieron un minuto para pensarlo. Trabajémosla un poquito. Veamos que no hay ningún modelo que nos diga, mire, fíjese que vamos a trabajar con cosas que están dentro y fuera de la desigualdad de mayor o iguales que lo que está del otro lado, sino que todos los modelos tienen la desigualdad, el valor absoluto de un lado y todo lo demás del otro. Entonces, por eso es que vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a tomar todo lo que está fuera del valor absoluto de un lado y todo lo que está dentro del valor absoluto, pues del otro lado de la desigualdad. Eso implica que yo voy a sumarle, por ejemplo, menos 3 a ambos lados de la desigualdad para que me quede que menos 2x más 4 es menor o igual que menos 2.
¿Por qué? Porque estoy restándole 3 de este lado, 3 menos 3 es 0, y 1 menos 3 pues va a ser menos 2. Ojo que este valor negativo que está acá no lo puedo quitar nada más así, porque está diciéndome que lo que está acá, lo que está dentro del valor absoluto, pues está restándose lo que tenga afuera. Pero mire, quito el 3, sí, no importa, pero eso es como que tuviéramos un menos 1 acá, multiplicado por 2x multiplicado por 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a tomar en ese caso el hecho de decir, mire, voy a multiplicar ambos lados de mi desigualdad por un valor negativo para poder quitar este menos que está acá. Que recuerde que aquí es como que tuviéramos un 1 puesto dentro o fuera de ese signo de valor absoluto. Menos por menos, entonces nos va a dar más. ¿Más qué? Más el valor absoluto de 2x más 4. Multipliqué por un valor menor que 0 ambos lados de la desigualdad. La desigualdad entonces en este caso se invierte. Menos por menos es más. 2 por 1 van a ser pues 2 por supuesto. Ojo con ese elemento que cada vez que multiplique por un valor menor que 0 o voy a darle o cambiar el signo de mi desigualdad y a invertirlo. Bueno, pero mire, ahora ya esta expresión que está acá ya se parece a nuestra expresión número 4, en donde lo que tenemos dentro de las barras de valor absoluto es mayor o igual que lo que está fuera de las barras de valor absoluto, que es justamente lo que ya estamos mostrando acá. En ese espacio, entonces ya lo que nos queda, por supuesto, es quitar las barras de valor absoluto. Pero recuerden que no es nada más de quitar las barras de valor absoluto por quitarlas, sino que tenemos que reescribir nuestra desigualdad de tal manera que nos quede una forma equivalente a la desigualdad que estamos trabajando. En ese sentido, pues, ¿qué es lo que nos vamos a tener? Mire, fíjese que esta desigualdad que estamos poniendo acá, su forma equivalente en todo caso debería de ser 2x más 4, pues menor o igual que menos 2, o 2 menor o igual que 2x más 4, para escribirlo de la forma equivalente. ¿Y ahora qué queda? Pues no queda más que resolver las dos desigualdades que nos han dado como forma equivalente a la desigualdad que contenía barras de valor absoluto y decir que vamos a restar menos 4 a ambos lados de la desigualdad de este lado para que nos quede que 2x es menor o igual que menos 6. Vamos a multiplicar por un medio a ambos lados de la desigualdad para que nos quede que x es menor o igual que menos 3. Por el otro lado, pues también tenemos que decir, mire, voy a restarle 4 a ambos lados de la desigualdad, con lo cual me quedaría que menos 2 es menor o igual que 2x, y si multiplico por un medio a ambos lados de la desigualdad, pues nos quedaría que menos 1 es menor o igual que x. Observemos ahora que seguimos teniendo pues dos desigualdades que son el equivalente de la desigualdad que teníamos con ese signo mayor o igual que. Tomemos nuestra regla nuevamente para poder hacer una recta de los reales. Es un poquito más recta de lo que me sale a mano. E identifiquemos los puntos que estamos indicando dentro de esa recta de los reales. Por supuesto, esta recta para que la podamos simbolizar completamente, lleva puntas de flecha en los dos lados que nos indica que se extiende de forma infinita. Vamos a ir desde el infinito negativo hacia el infinito positivo. Vamos a tener, por supuesto, el valor de menos 3 en alguna parte de mi recta, el valor de menos 1, y siempre indico el valor de 0. En ese espacio particular, pues observemos que estamos estableciendo que x es menor o igual a menos 3.
Si x es menor o igual a menos 3, debemos de incluir el menos 3 dentro de nuestro resultado, ya que x es menor o hasta igual a menos 3, así que el menos 3 está incluido con todos los valores que son menores o iguales a menos 3. Por el otro lado, menos 1 es menor o igual que a x. De la misma manera, entonces, incluimos el valor de menos 1 de nuestra solución y tomamos en cuenta todos aquellos valores que son mayores a menos 1, que son parte de la solución que me está dando este lado de la desigualdad. Si vemos entonces nuestro intervalo de solución debería estar dado por desde menos infinito hasta menos 3, incluyendo el menos 3, unión desde menos 1 hacia el infinito, incluyendo el menos 1. Ahora, ¿qué pasa con estos elementos? Estos elementos son correctos siempre y cuando estos valores, estos intervalos que están acá, resuelvan la desigualdad original. Bueno, sabemos que dentro de estos intervalos hay una infinita cantidad de puntos, una infinita cantidad de soluciones. Y tenemos por ende que hacer pues, el trabajo de utilizar algunos puntos, algunos valores de prueba solo para comprobar que efectivamente los valores que están dentro de esos intervalos resuelven mi desigualdad. Debo recordar que ahora los puntos extremos, tanto menos 3 como menos 1, nos están indicando que resuelven mi desigualdad. ¿Por qué? Porque también están incluidos menos 3 y menos 1. Podemos empezar probando, por ejemplo, con algún valor que esté a la izquierda. Podríamos tomar, por ejemplo, menos 5. Menos 5 por 2 son menos 10. Menos 10 más 4 nos quedarían menos 6. Aplicamos barras de valor absoluto, nos queda 6. 3 menos 6 sería menos 3. ¿Menos 3 es menor o igual que 1? Por supuesto que sí, por eso es que está dentro de nuestro intervalo de solución. Si probamos, por ejemplo, con el valor extremo, que sería menos 3. Menos 3 por 2 son 6. Negativo. Más 4 serían menos 2. Menos 2 con barras de valor absoluto nos quedaría 2. 3 menos 2 nos queda 1. ¿1 es menor o igual que 1? Por supuesto que sí, 1 es igual a 1. Por eso es que estamos tomando el valor de menos 3 como una solución de mi desigualdad, ya que hace que 1 sea igual a 1 y por ende la hace cierta. Vamos al otro lado, en donde tomamos, por ejemplo, para empezar, el valor de menos 1, que es el extremo. Menos 1 por 2 sería menos 2. Más 4 nos quedan 2, valor absoluto de 2 sería 2. 3 menos 2 nos queda 1 y 1 es menor o igual que 1, por supuesto que sí. Por eso es que estamos tomando el valor de menos 1 como parte de la solución y estamos incluyéndolo dentro de ese intervalo de solución. 0 es un valor bastante obvio, en donde diríamos 2 por 0 es 0, donde tendríamos más 4 es 4, valor absoluto de 4 es 4, 3 menos 4 nos quedaría como menos 1. ¿Menos 1 es menor o igual que 1? Por supuesto que sí, es más pequeño, entonces por ende este valor también es parte de la solución de la desigualdad. Si buscamos un valor más a la derecha, por ejemplo 10, por decir algo, 2 por 10 serían 20, más 4 son 24, barras de valor absoluto, nos queda otra vez 24. 3 menos 24 nos quedaría como menos 21. ¿Menos 21 es menor o igual que 1? Por supuesto que sí. Y así podríamos seguir probando con todos los valores que quisiéramos, que todos van a mostrarnos que son parte de la solución de la desigualdad. Ojo entonces, en ese espacio, pues lo único que tenemos que hacer es en un momento dado llevar a la desigualdad a una forma que podamos sustituirla por la forma equivalente que nos están planteando y resolver las desigualdades para poder establecer una solución. ¿Dudas hasta acá? Parece que todo va bastante bien, bastante claro. Entonces, este era parte de un tema que debíamos completar, porque cuando estén viendo pues, esquemas de cálculo, especialmente en el inicio, cuando estén trabajando con límites y el principio de las derivadas, pues vamos a terminar
entrando a espacios en donde se analizan desigualdades con valores absolutos y al menos pues deberíamos de tener el concepto o la definición clara. Voy a presentar un elemento con el cual me topé algún día, que no es un ejemplo, sino una curiosidad. Una curiosidad porque en algún momento me topé con una expresión que estaba dada como algo que estaba en el numerador, dentro de barras de valor absoluto, partido algo que estaba en el denominador con barras de valor absoluto, y esto pues era mayor o igual que o menor o igual que, no recuerdo exactamente el signo que teníamos, pero era algo que tenía una desigualdad por este estilo. Bueno, después de quebrarme mucho la cabeza porque no hay ninguna forma equivalente de decir que tengo valor absoluto de ambos lados al multiplicar por las barras de valor absoluto por b ambos lados de la desigualdad y que mi numerador se hiciera 1 y después de estarse rompiendo la cabeza con ese espacio, pues llega uno a una muy sencilla conclusión por aquello de que se lo topen en el camino. ¿Qué pasa con esa sencilla conclusión? Cualquier cosa que está en el numerador, al aplicarle las barras de valor absoluto, se vuelve positivo. Cualquier cosa que esté en el denominador, al aplicarle las barras de valor absoluto, pues nos va a dar como salida pues un valor positivo. Un valor positivo dividido entre otro valor positivo siempre va a ser como salida pues un valor positivo. Bueno, la forma más sencilla de cambiar esto a un esquema equivalente que pudiéramos utilizar pues era haber analizado el hecho de que un valor positivo, un valor en el numerador dividido entre otro valor en el numerador, si le aplicamos las barras de valor absoluto, acá salía siempre un valor positivo y aquí tiene que salir también siempre un valor positivo. Si lo vemos desde este punto de vista, pues entonces esto ya se aplica a alguna de las propiedades, alguna de las formas en donde podemos establecer la equivalente de lo que estábamos trabajando. Y para ahorrarles algún tiempo de trabajo y de estarlo pensando, pues se los presento acá de esta manera para que lo tengan presente y si en algún momento dado pues, se llega a dar la curiosidad que se topen con una expresión como esta, pues lleguen a la misma conclusión que a mí me llevó algún tiempo pues poderlo establecer. Ojo con esos detalles entonces, lo único que estamos presentando pues son elementos que nos pueden ir sirviendo para trabajar especialmente con desigualdades con valor absoluto. ¿Estamos hasta acá? ¿Tenemos algún elemento más que podamos agregar? Emily nos dice, ingeniero, una pregunta. Cuando en la gráfica de las propiedades aparece el punto vacío, significa que no se toman en cuenta los valores de frontera, ¿verdad? Regresemos a la gráfica, Emily, para poderlo mostrar. Como lo indicamos en su momento, pues el círculo chiquitito este vacío, pues nos está diciendo que llegamos hasta ese punto, pero no lo tomamos en cuenta. Cuando encontramos el círculo chiquitito totalmente lleno, pues nos está diciendo que sí lo tomamos en cuenta. El punto, el círculo vacío, pues nos está diciendo que eso es el equivalente a un paréntesis, porque no lo tomamos en cuenta. Y el círculo lleno, pues nos está diciendo que sería el equivalente a un corchete, porque sí lo tomamos en cuenta, para responderle lo que está preguntando Emily, y efectivamente es lo que está indicando. Mario nos dice, mire, fíjese que se fue la luz, así que no va a poder estar con nosotros toda la clase. No hay ningún problema, Mario, ya estamos informados, entonces para que tomemos en cuenta ese espacio de lo que nos puedan acompañar. Y de todos modos voy a grabar, estamos grabando específicamente esta clase para poderla postear y que puedan chequear nuevamente la clase posteriormente. Veamos un elemento que es sumamente importante dentro de lo que hemos estado trabajando, no importa si son ecuaciones o si son desigualdades. El modelado con desigualdades es tan importante como el modelado con ecuaciones, ya que al final de cuentas pues estamos utilizando
elementos que nos permiten trabajar o discernir de forma lógica para resolver un problema y darles una solución. Hacer un planteo de modelado con desigualdades es básicamente lo mismo que hacer un planteo de modelado con desigualdades. La única diferencia que tenemos es que en este caso, pues lo que está a un lado de la expresión no es igual a lo que está del otro, sino que vamos a tener que lo que está de un lado de la desigualdad, pues ahora va a ser mayor que, menor que, mayor o igual que o menor o igual que lo que está del otro. En ese esquema particular, pues entonces tenemos que utilizar apropiadamente los símbolos para poder diferenciar. Empecemos por este ejemplo que siempre me ha parecido sumamente curioso, en donde nos indica que una aerolínea que hace vuelos especiales encuentra que en sus vuelos de sábados de Filadelfia a Londres, los 120 asientos se venderán si el precio es de $200. No obstante, por cada aumento de $3 en el precio del boleto, el número de asientos disminuye en 1. A veces nos parece curioso ese espacio de una diferencia tan pequeña, de un aumento de precio que obliga a que la gente decida no viajar, pero realmente no sabemos qué tan ajustados tengan los presupuestos en donde ese incremento de $3 pues haga que poco a poco la gente vaya desistiendo. Es decir, si me aumentan a $203, pues probablemente habrá una persona que diga ya es muy caro, no lo quiero tomar. Si lo aumentan a $206, pues van a decir dos personas, es muy caro, ya no lo quiero tomar. Si lo aumentan a 209, pues ya van a ser 3 personas. O si lo aumentan a 212, van a ser 4 personas las que decidan ya no tomar el vuelo porque el precio ha estado demasiado alto para ellos y prefieren no hacer el viaje. Bueno, a veces, insisto, nos parecería curioso a veces para nosotros en función de un incremento relativamente pequeño de costos, pero eso es la manera en la que funciona el mercado. Si la oferta baja su precio, pues la demanda se incrementa. Si la oferta incrementa su precio, pues la demanda disminuye. En este esquema analicemos los dos incisos que nos están preguntando. Veamos, por ejemplo, el inciso A, en donde dice, encuentre una fórmula para el número de asientos vendidos si el precio del boleto es P dólares. Establezcamos entonces que vamos a trabajar el inciso A y establezcamos claramente cuál es nuestra variable que nos están indicando acá. P entonces es igual al precio del boleto. Y ese precio del boleto pues nos da el espacio para decir vamos a comprar un asiento o vamos a comprar un lugar dentro del vuelo. ¿Qué pasa en este espacio? Bueno, observemos que para empezar nos están diciendo que encontremos una fórmula. Cuando nos están hablando de una fórmula, ya como que se pierde el esquema de la desigualdad y estamos pensando más bien en una ecuación. Y esto es correcto desde hasta cierto punto, en donde estamos definiendo una ecuación. ¿Cómo vamos a definir una ecuación? Porque nos están diciendo que el número de asientos vendidos pues va a estar en proporción a el precio del boleto. Y eso pues no puede ser otra cosa más que una ecuación en donde vamos a tener que si tengo 120 asientos disponibles, pues los 120 se van a vender bajo qué condiciones. Vamos a vender los 120 asientos cuando el precio es de ¿cuánto? De $200. Si el precio es mayor, entonces voy a ir disminuyendo la cantidad de asientos que se venden en relación de 3 a 1. ¿Qué implica eso?
que el precio por asiento menos 200 partido 3, pues me va a dar el número de asientos que se vendan. ¿Por qué estoy estableciendo esta relación? Mire, si el número del precio del boleto es de 203, menos 200 me quedan $3. Mire, pero $3 partido 3 va a ser 1. Pero, y entonces me queda que 120 menos 1 son 119. Ah, ahí está el espacio en donde cada incremento de $3, entonces en esa relación de 3 a 1, pues va a producir que una persona más desista de viajar y por ende voy a tener un asiento menos vendido. Si vamos probando, pues si cuando tengo P, que es 206 menos 200, pues va a ser que me quedan 6, 6 partido 3 son 2, y entonces cuando el precio del boleto es de 206, ya no van a viajar 120 personas, sino que solo van a viajar 118. Ojo con esos espacios en donde entonces por cada $3 que se incremente de precio, pues voy a perder un asiento que fue vendido en su momento. Probemos, por ejemplo, con P igual a 218. 218 menos 200 son 18. Partido 3 son 6. 120 menos 6 nos quedarían 114 asientos que se vendieron. ¿Por qué? Porque el precio del boleto ya era de $218. Como vemos, esta expresión nos representa fácilmente el número de asientos vendidos en función del precio del boleto. Claro, alguno me va a decir, mire, pero eso que usted está poniendo aquí es igual, si ponemos a un mínimo común denominador, que sería en este caso 3, 3 dividido dentro de 1 son 3 por 120, nos va a quedar como 360. Copiamos el siguiente símbolo que es menos. 3 dividido dentro de 3 es 1 por lo que está en el numerador. Nos va a quedar como P menos 200. Y esto podemos también escribirlo como 360 menos P más 200 partido 3, para que al final pues podamos decir que esto es igual a 560 menos P partido 3. Mire, pero esta expresión que está acá es más difícil de entender bajo los términos que estábamos expresando de esta primera que estaba acá. Sí, pero si lo que acabamos de hacer es algebraicamente correcto, debería de darnos los mismos resultados. Escribamos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el precio del boleto vale 200 respecto de la última expresión? Serían 560 menos 200, que nos daría 360 partido 3. Pues efectivamente cuando cuando el valor de P es de 200, pues el número de asientos vendidos van a ser 120, utilizando esta expresión que tenemos acá. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el precio del boleto es 218, como habíamos establecido, en donde ya solo teníamos 114 viajeros? Pues pueden tomar los 560 menos los 218 y eso les va a quedar con 342. Si eso lo dividimos dentro de 3, pues otra vez tenemos los 114 asientos que habíamos predicho que se iban a vender cuando el precio alcanzara los $218. Bueno, algunos preferirían quedarse con esta expresión. Yo en lo particular prefiero quedarme con la expresión que está un poquito más trabajada algebraicamente. ¿Qué significa eso? Bueno, que el número de asientos vendidos pues va a ser igual a 560 menos P partido 3 y eso me va a dar el valor de la cantidad de asientos que se vendan a partir del valor del precio. Es decir, lo que está de un lado es igual a lo que está del otro y por eso indicaba desde un principio que era más bien una igualdad y no una desigualdad. Veamos qué nos dice el inciso B y aquí es donde sí tenemos que ponerle atención a lo que está escrito. Durante cierto periodo, el número de asientos vendidos para este vuelo variaba entre 90 y 115. Veamos qué nos están diciendo en ese espacio. Mire, fíjense que el número de asientos vendidos podía estar entre 90, que es igual a menor al
por supuesto, al número de asientos que esto es menor o igual que 115. Y nos preguntan cuál era la variación correspondiente de precios de los boletos. Mire, pero si aquí me está diciendo que tengo 90 a 115 asientos que se vendían cada semana. ¿Y qué tiene que ver eso con el precio de los boletos? Pero fíjense que el número de asientos que se vendían estaba en relación del precio como lo pusimos acá arriba. Bueno, entonces es solo cuestión de decir, esto que está acá es número de asientos vendidos y esto que está acá también es número de asientos vendidos. Con eso pues podemos llegar al espacio en donde pues 90 es menor o igual al número de asientos vendidos, que son 560 menos P partido 3 menor o igual que 115. Y acabamos entonces de escribir, de encontrar, de establecer pues una desigualdad que tiene la característica todavía más singular de que es una desigualdad simultánea. En ese espacio, con esa desigualdad simultánea, pues lo que tenemos que hacer es resolverla. Es una desigualdad lineal simultánea que se resuelve fácilmente como lo vimos la semana pasada. En donde terminaríamos diciendo, mire, voy a multiplicar los tres lados de la desigualdad, pues por 3 para poder hacer que 3 dividido dentro de 3 se haga 1 y me quede solo el numerador y ya no el denominador de esta expresión que se hizo 1. Por supuesto, 3 por 90 van a ser 270, que es menor o igual a 560 menos P, que va a ser menor o igual a 345 al multiplicar los tres lados de la desigualdad por 3. En ese sentido, pues entonces vamos a tener que restarle 560 a los tres lados de la desigualdad para que este 560 pues nos deje solito el valor de menos P. Ahora, menos 560 más 270 nos va a dar un valor a la izquierda de menos 290, que va a ser menor o igual que el valor de menos P, ya que menos 560 más 560 se va a hacer 0, menor o igual que menos 560 más 345, que en todo caso es igual a menos 215. Ojo con este elemento en donde tengo el problema de que tengo el valor de menos P acá y no el valor de P. ¿Qué tengo que hacer? Pues recordemos que puedo multiplicar pues por menos 1 este lado de la desigualdad, siempre y cuando multiplique por menos 1 este lado de la desigualdad y multiplique por menos 1 este lado de la desigualdad, para que evidentemente me quede que 290, como estoy multiplicando por un valor menor que 0 los tres lados de la desigualdad se invierte para que me quede mayor o igual que P, mayor o igual que 215. Ojo con lo que voy a hacer ahora, porque no voy a invertir nuevamente la desigualdad, sino que la voy a reescribir. Voy a reescribir diciendo que 215 pues es menor o igual que P, que es menor o igual que 290. Ojo con ese espacio, con que no estoy invirtiendo otra vez los signos, sino que solo estoy reescribiendo la expresión que está arriba. Mire, pero entonces aquí ya podemos decir que el número de asientos vendidos que iba de 90 a 115, pues estaba dado en proporción a un precio por boleto vendido que iba dentro de 215 a 290. ¿Será eso correcto? Pues podemos comprobarlo siempre, porque si se ponen a pensar, dijimos que el número de asientos vendidos estaba dado por 560 menos el precio por asiento
partido 3. En el primero de los extremos decimos que nuestro precio es de 215 dólares. Bueno, si vemos esta expresión, pues podemos tener que 560 menos 215, pues son 345. Si lo dividimos dentro de 3, pues entonces nos va a dar 115 asientos vendidos cuando el precio de cada boleto era de 215 dólares. Por el otro lado tenemos también que 560 menos 290 partido 3, pues nos daría como resultado que 560 menos 290, pues son 270 partido 3, nos va a dar por supuesto 90 asientos vendidos. Con lo cual podemos observar que efectivamente cuando teníamos un intervalo de entre 90 a 115 asientos, pues estábamos teniendo un intervalo de precios de 215 a 290 dólares. Por último, podemos entonces establecer que la variación de precio de los boletos cuando nuevamente la pregunta, ¿cuál era la variación correspondiente a precios de los boletos? Vamos a indicar que la variación de precios de los boletos era de 215 a 290 dólares para poder establecer pues una respuesta a lo que nos están preguntando, en donde pues tenemos ya el caso de la variación de precio de los boletos para esa variación de asientos vendidos. ¿Dudas hasta acá? Veamos si tenemos algo en el chat. A veces no se animan a decirnos nada. Sí, Inge, Manolo, díganos cuáles son sus dudas. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Manolo, cuéntenos. Fíjese que aquí por donde vivo se fue la luz, entonces el edificio A no me... Pero tiene dudas sobre lo que estamos haciendo, porque de todos modos esto lo estoy grabando para que ustedes puedan ver el trabajo cuando puedan hacerlo. Bueno, entonces está bien, muchas gracias, ingeniero. No tengan pena, yo de todos modos esto mañana, como he estado acostumbrando a hacerlo, lo subo para que ustedes puedan verificar lo que hemos estado trabajando el día de hoy. Y si tienen dudas, pues también me escriben, ¿por qué no? Hay algunos compañeros que están indicando que tenemos pues, un corte de energía eléctrica. Bueno, recordemos que están haciendo una encuesta de calidad últimamente para la empresa eléctrica, que es un mandato de la Ley Nacional de Electrificación. Así que siempre podemos dar un voto de confianza para los que actualmente están trabajando y dándonos tan buen servicio, ¿verdad? Bueno, independientemente de, veamos otro ejemplo para ir agotando el tema, ¿sí? No me atrevería a decir, porque todavía tenemos más o menos la mitad de los estudiantes, o más de la mitad de los estudiantes que asisten a clase con regularidad conectados, que suspendamos la actividad, sino que mejor completémosla. Y de aquellos que tengan dudas, pues posteriormente nos comentan o nos preguntan para podérselas resolver. Vamos al problema que tenemos acá, en donde nos indican que una jardinera tiene 120 pies de cerca resistente a venados.
Ella desea encerrar un jardín rectangular de verduras en su patio trasero y que el área encerrada sea al menos 800 pies cuadrados. ¿Qué intervalo de valores es posible para la longitud de su jardín? Veamos en este esquema particular e imaginémonos las condiciones. A veces para nosotros es un poquito difícil pensar en que tenemos un jardín, un huerto en donde vamos a tener vegetales y que queremos evitar que los venados pues se los entren y que destruyan el jardín o se los coman. Pues acá en nuestro país pues ya es un poco difícil encontrar un área en donde haya venados de forma silvestre, sino que los poquísimos que hay pues ya están en reservas privadas, ¿no? Pero hay lugares en otros países en donde todavía existe bastante convivencia con el eh, área pues, silvestre, con un espacio silvestre, en donde esto pues, puede convertirse en un problema. En particular a mí me llama la atención porque yo tengo un problema con unos topos. Quizás no los conozcan como topos, sino más bien como tuzas, en donde estos de repente pues se meten al área donde tengo sembrados unos rosales y de paso o ya los rosales pues simple y sencillamente se caen o han destruido ya un par de higueras y por supuesto también un árbol de durazno que se lo llevaron entero. ¿Cómo lo hicieron? No tengo la más mínima idea, pero claro, a pesar de que era pequeñito, pues lo tomaron y se lo llevaron entero. Desafortunadamente yo no puedo construir un cerco para topos o en este espacio porque está bajo tierra, pero para esta señora que tiene su esquema sobre la tierra, porque lo que la está molestando son un grupo de venados, pues podemos entonces establecer que nos están pidiendo que la podamos ayudar a establecer cuál debería de ser la longitud de su jardín. Vamos a tomar el lado más largo por el momento como la longitud, ya que quiere construir pues un jardín que es rectangular y que tiene la característica de que debe de medir al menos 800 pies cuadrados. Recordemos que el área de un rectángulo para nosotros debería ser igual al largo por el alto o al largo por el ancho, como quieran denominarle en este momento. Solo que observemos que en este caso nos están diciendo que el área encerrada debe ser al menos de 800 pies cuadrados. No nos está diciendo que tienen que ser de 800 pies cuadrados, que nos daría una igualdad, sino que están diciendo que al menos debe de ser de 800 pies cuadrados, que nos están dando entonces una desigualdad. Eso implicaría para nosotros establecer un espacio que es el área debería de ser menor o igual a el valor de x por y. ¿Por qué el área debe ser menor o igual al valor de x por y? Porque x por y es el área del jardín y esta a que estoy poniendo acá pues representa los 800 pies cuadrados que están esperando la señora tener cuando menos de jardín. ¿Y por qué digo cuando menos? Porque esto que está acá entonces tiene que ser mayor o igual que ese valor de área. Si escribimos eso, pues podemos tener que 800 tiene que ser menor o igual que el área obtenida de x por y. Ojo entonces con este espacio. Y alguno me dirá, mire, pero si no podemos resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y solo tenemos una ecuación, mucho menos vamos a poder resolver un sistema de desigualdades con dos incógnitas y solo tengo una desigualdad. Pero observemos el área, la información complementaria que tenemos. Si nos ponemos a pensar, también nos están haciendo referencia al perímetro. ¿Por qué al perímetro?
Porque vamos a suponer que la señora quiere obtener la máxima área posible, por ende va a utilizar toda la cerca que tiene disponible. El perímetro de un rectángulo en este caso va a ser 1 y 2 veces X más 1 y 2 veces Y. Es decir, tengo que 2 veces X más 2 veces Y es el perímetro del rectángulo, y como quiero obtener la máxima área posible, voy a utilizar todos los pies de cerca que tenga disponibles, que el mismo problema me está indicando que tiene 120 pies de cerca, que es resistente a los venados. Ojo con esos elementos entonces que estamos estableciendo, porque en este caso, pues ahora tengo una ecuación que me está diciendo el perímetro es igual a 120 pies de cerca. Puedo entonces sustituir X o Y en esta desigualdad para dejarlo en función de una sola variable. ¿Cuál variable voy a sustituir? Recordemos que nos están diciendo qué intervalo de valores es posible para la longitud de su jardín, y marqué como X el espacio más largo, entonces vamos a asumir que esa es la longitud del jardín y voy a ponerlo entonces en términos de X. Para eso entonces despejo el valor de Y, donde diría que 2Y es igual a 120 menos 2X, o que Y es igual a 60 menos X. Observemos acá que tengo una expresión dada en términos de X y Y que puedo sustituir en esta desigualdad que está acá, para obtener la expresión específicamente de 800 es menor o igual que X, y sustituyo el valor de Y por esto que está acá para decir que 60 menos X. Observemos entonces que ahora ya tengo una desigualdad con una sola variable, la cual puedo seguir trabajando y decir que, por ejemplo, 800, que es menor o igual que 60x menos x al cuadrado, para que podamos observar que aquí nos queda una desigualdad que no es lineal. En este caso, recordemos que solo había dos maneras de trabajar desigualdades, una como desigualdades lineales y la otra como no lineales, y por ende, pues en esta lo tenemos que trabajar como una desigualdad no lineal, pasando todos los elementos cero de un lado de la desigualdad y todos los elementos no cero del otro lado de la desigualdad. Por costumbre pasamos todo al lado izquierdo. Si sumamos x al cuadrado a ambos lados de la desigualdad, vamos a tener que x al cuadrado más 800 es menor o igual que 60x. Si le resto 60x a ambos lados de la desigualdad, pues me va a quedar que x al cuadrado menos 60x más 800, pues es menor o igual que 0. Hemos cubierto entonces el primer paso de las desigualdades no lineales, en donde todo lo que es no cero está de un lado de la desigualdad y todo lo cero está del otro lado de la desigualdad. El siguiente paso sería factorizar mi desigualdad. En este caso la factorización es sumamente sencilla, ¿no? Porque tendríamos que x menos 40 por x menos 20 es menor o igual que 0. X por x nos da x al cuadrado, menos 40x más menos 20x nos va a dar menos 60x, menos por menos da más, 40 por 20 pues son 800. En ese esquema pues acabamos de verificar que nuestra factorización está completa. Bueno, de aquí en adelante ya es sumamente sencillo, ¿no? Porque en todo caso pues vamos a determinar los valores de frontera, los puntos extremos que van a dividir mi intervalo o mis intervalos, diciendo que x menos 40 van a ser iguales a 0 cuando x sea igual a 40, o que x menos 20 va a ser igual a 0 cuando x sea igual a 20. Vamos entonces a establecer una gráfica, un espacio en donde vamos a determinar o a enumerar los factores que estamos poniendo para buscar una solución, en donde vamos a tener que x menos 40
x menos 20 y por supuesto los dos combinados, donde tenemos x menos 40 por x menos 20. Vamos a construir una pequeña gráfica en este espacio, una pequeña recta de los reales. Que va a estar dividida o definida o partida más bien por los valores que están dados a partir de 0, 20, 40, en donde evidentemente pues los factores que acabamos de establecer como 20 y 40 pues van a dividir nuestro intervalo de la manera siguiente. Estableciendo un intervalo que va desde menos infinito hasta 20, de 20 hasta 40 y de 40 hacia el infinito positivo. Vamos a indicar que este factor se va a hacer 0 cuando alcance 40, este factor se va a hacer 0 cuando alcance los 20. Veamos que para el intervalo de menos infinito hasta 20, para el factor x menos 40, si probamos por ejemplo con el valor de 0, 0 menos 40 nos va a dar menos 40, lo que nos indica que vamos a tener acá valores negativos. Para el intervalo de 20 a 40 podemos tomar la mitad, por ejemplo 30. 30 menos 40 va a ser menos 10, lo que nos indica que aquí vamos a tener valores negativos. Y vamos de 40 al infinito, donde podemos tomar por ejemplo el valor de 50. 50 menos 40 nos va a dar 10 positivo, indicándonos que aquí vamos a tener pues valores positivos dentro de este intervalo. Para el otro factor pues hacemos lo mismo, vamos desde menos infinito hasta 20, podemos tomar por ejemplo el valor de 0, 0 menos 20 nos va a dar menos 20, indicándonos que tengo acá valores negativos. De 20 a 40 podemos tomar el valor intermedio que es 30, 30 menos 20 va a ser 10, lo que nos muestra que aquí empezamos a tener valores positivos. Y de 40 al infinito podemos tomar el valor de 50, por ejemplo, 50 menos 20 nos va a dar 30, que son valores positivos. Vamos llegando a la conclusión. Un número par de valores negativos que se multiplican o dividen nos da valores positivos. Un número impar de valores negativos que se multiplica o divide nos da valores negativos. Y acá más por más, pues simple y sencillamente también nos va a dar un valor positivo. Observemos que ahora nos están indicando que lo que está del lado izquierdo tiene que ser menor o igual que 0. En ese esquema, si es menor o igual que 0, pues recordemos que tenemos que considerar los valores de frontera, los valores extremos de los intervalos que mostramos para ver si resuelven o no resuelven nuestra desigualdad, por un lado. Y por el otro lado, los valores que son menores que 0, pues deberían de ser los valores que están dentro de mi intervalo solución. Veamos entonces qué valores son menores que 0. Los valores que están entre 20 y 40. Los valores que van desde menos infinito a 20 no, porque me están dando valores positivos, ni los que van de 40 al infinito porque también me están dando valores positivos. Me tengo que quedar entonces con los valores negativos, ya que esos son los que son menores o iguales a 0. Vemos los extremos. Si fuera 20, 20 menos 20 sería 0, 20 menos 40 sería menos 20, pero menos 20 por 0 es 0. Entonces, 20 sí resuelve mi desigualdad y este valor lo incluyo dentro de mi solución. Vamos a ver con el otro valor que sería 40. 40 menos 40 es 0, 40 menos 20 es 20, pero 20 por 0 es 0 y entonces 0 es menor o igual que 0, en donde efectivamente este valor de 40 que está acá, pues también resuelve mi desigualdad y por ende también lo incluyo dentro de la solución, al igual que todos los valores que hacen que
mi solución sea negativa, porque eso implicaría que es menor que 0 y es lo que está indicándonos de antemano nuestro procedimiento. Con esto, pues entonces puedo llegar a expresar que vamos desde 20 hasta 40 pies de longitud de nuestro rectángulo cercado para poder evitar que los venados destruyan pues la hortaliza de la señora. Veamos algunos elementos que son importantes para que podamos verificar esto. Para empezar tenemos que y es igual a 60 menos x. Y por supuesto el área pues va a estar dada por ¿quién? Va a estar dada por la multiplicación de x por y. ¿Para qué estamos poniendo estos elementos que están acá? Pues para poder verificar nuestra respuesta. Si nos ponemos a pensar, cuando x es igual a 20 pies, pues vamos a tener que, por supuesto, 60 menos 20, pues nos va a dar que y es igual a 40 pies. Mire, pero entonces ya el largo no es el largo, sino que es la distancia más corta. Sí, pero sí la definimos como que esta iba a ser nuestra longitud y este pues nuestro ancho, en donde va a ir variando la longitud y el ancho de esa manera. Mire, pero el área en todo caso, cuando tengo 20 por 40, pues va a ser 800 pies cuadrados. Bueno, entonces me está dando un área de al menos 800 pies cuadrados cuando tengo las dimensiones de 20 por 40, que es exactamente lo que me están diciendo o lo que me están pidiendo que verifiquemos, o el área mínima que nos están diciendo que deberíamos tener. Bueno, pero ¿qué pasa cuando esto varía? Porque estamos dando valores que pueden ir cambiando o que pueden cambiar en función de las necesidades, siempre y cuando tengamos un área de 800 pies cuadrados o más. Imaginémonos que, por ejemplo, voy a ir al otro extremo en donde x vale 40 pies. Mire, pero si x vale 40 pies, y tendría que ser 60 menos 40, que son 20 pies. Sí, y otra vez 40 por 20 nos daría 800 pies cuadrados. Con eso pues podemos ver que los dos extremos del intervalo que encontramos como solución pues efectivamente resuelven mi desigualdad y por ende pues resuelven también el problema que estamos trabajando. ¿Qué pasa con todos los valores intermedios? Mire, x puede valer, pues por decir algo, 25 pies para que vayamos probando. Pero 60 menos 25 nos va a dar 35 pies. Mire, pero esa área nos va a dar que son 25 por 35, que nos va a dar como resultado pues 875 pies. Pero eso es más de 800 que teníamos de base, sí, porque podemos construir precisamente un rectángulo que tiene una longitud de 25 pies, un ancho de 35 pies, y eso va a tener un área de 875 pies. Por supuesto, podríamos producir un rectángulo que tiene 35 por 25, que sería exactamente la misma área. Como vamos viendo, pues las posibilidades van cambiando y seguimos teniendo elementos que nos permiten, pues, ir diciendo que efectivamente el intervalo que dimos pues es el correcto. Llegamos al punto en donde, por ejemplo, tengo que x es igual a 30 pies. Mire, pero si x es 30 pies, y va a ser igual a 30 pies. En ese espacio, pues entonces nuestra área va a ser igual a ¿cuánto? 30 por 30, que son 900 pies cuadrados. Si lo mínimo que nos pidieron fueron 800, 900 pies cuadrados, pues estarían re bien. Mire, pero esto es un cuadrado, porque son 30 por 30 pies, ya no es un rectángulo. Pero si caemos a la definición de un rectángulo nos dice que tiene 4 ángulos rectos. ¿Un cuadrado tiene 4 ángulos rectos? Sí. Y va a tener 2 lados paralelos
de 2 a 2. Mire, pero si ponemos el cuadrado y decimos que este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este, pues va a tener lados paralelos de 2 en 2. Y además de eso tiene 4 ángulos rectos. Y entonces vamos a llegar a la conclusión de que todo cuadrado es un rectángulo por definición. Mire, más no todo rectángulo puede ser un cuadrado. En ese espacio particular, entonces, vamos a caer por definición de que evidentemente todo cuadrado también es un rectángulo porque encaja dentro de esa definición. De hecho, vamos a tener que siempre que tengamos un perímetro dado y vayamos a construir el rectángulo de mayor área que podamos tener, ese rectángulo de mayor área que podemos tener siempre va a ser un cuadrado. Más adelante, cuando estemos trabajando un poquito de máximos y mínimos, vamos a retomar ese punto y vamos a mostrar ese elemento particular. Por supuesto, llegamos entonces a la máxima área que puede tener la señora, en donde puede establecer 900 pies cuadrados de área para su jardín. Ojo con ese detalle entonces, en donde vamos a contestar a la respuesta de lo que nos están preguntando, que nos están indicando que cuál es el intervalo o qué intervalo de valores es posible para la longitud de su jardín. Entonces vamos a terminar contestando que el intervalo de valores posibles para la longitud de su jardín para obtener un área de al menos 800 pies cuadrados debe de ser de 20 a 40 pies. Ojo con ese espacio que seguimos entonces indicando y trabajando el hecho de que toda pregunta escrita debe de tener sí o sí una respuesta escrita para que la solución pues, nos parezca adecuada.